pedimos los capitalinos que suba la temperatura, por favor. Pégate, qué frío que hace el día de hoy. Yo no sé qué es lo que pasa con San Pedrito. Está como de a buenas, unos días molesto, otros días, pero un frío terrible el día de hoy. Pero nosotros estamos aquí para inyectarles toda esa energía positiva y, por supuesto, ese calorcito que usted necesita. Buenos días. Buenos días, compañeros. Ya mismo, en junio arranca el Inti Raymi, que es el inicio del verano, sobre todo acá en la sierra, donde ya empieza ese sol. Pero eso se dice nomás. ¿Qué pasó? El año pasado no tuvimos verano. No, pero fue por hace años. Y medio, 2 años. Para no extendernos mucho, ya hace rato que no recuerdo un verano marcado. Exacto, yo la última vez fue cuando tuvimos esta emergencia de la quema de bosques. Sí, claro. ¿Recuerdas? Claro. Es el último verano marcado que yo recuerdo. Pero era por un tema... Vamos a hacer 4 o 5 años, creo. Sí, algo era mundialmente. Pero bueno, en todo caso, esperamos que llegue ese solcito. Y sí, nosotros calentamos y les damos ese apapacho súper grande para que no se mueran. El día de hoy tenemos un gran programa, señoras y señores, mi querido Goldito. Hoy día tenemos muchísimas cosas. Hablaremos del fútbol femenino. Hoy es el día del fútbol femenino y en realidad en nuestro país está, como en todo el mundo, tomando cada vez más fuerza. Eso nos encanta, nos encanta. Así es que estaremos hablando de algunas curiosidades, de algunas jugadoras destacadas también. Así que está realmente bueno. Muy bueno. Y me encanta porque en mi colegio, el fútbol femenino de mi colegio iba creciendo hace muchos años. Tendremos pues invitados especiales del Club Ñañas, que también empezó como algo chiquitito y de repente ya es un tremendo club que suena y me fascina el nombre, ¿no? Club Ñañas. También estaremos tratando el sexting. ¿Usted sabe de qué se trata? Si no sabe de qué se trata y tiene hijos adolescentes que tienen celular, pendientes, por favor. Tema muy interesante a tratar. Estaremos junto a 2 especialistas para saber cómo manejar esta situación, ¿no? Y ahora lo escuchamos mucho más común de lo que antes se podía escuchar un poco. De hecho, hay varios nombres que tienen los chicos dentro de esta clase de cosas que realizan. Así que bueno, el día de hoy vamos a tratar qué hacer. Y un poquito se va más allá. Y un poquito para que la gente vaya entrando en contexto de qué es el sexting. Son estos mensajes que ellos pueden mandar con fotos, videos, un poco íntimos a ciertas personas. Pornografía. Es que a veces todo uno comete y le manda el foto al noviecito y después termina con el novio, después el novio termina regando esa foto o ese video y podemos caer en este sexting que cada vez es más común para los chicos, ¿no? Enviar esas fotos sexys a gente desconocida o subirlas a redes sociales. Más o menos ese es el contexto para que usted nos vaya comentando en nuestro Instagram y en nuestro WhatsApp. Pero también tendremos los peores villanos y villanas de telenovelas. Un top que no se lo puede perder, ¿no? Qué bárbaro. Y es que ha habido villanos y villanas que en realidad han marcado, yo diría que más las mujeres que los hombres, ¿no? Sí. En realidad más mujeres han marcado una época en esto. El único villano que conozco yo es Don Vic. Que está aquí. ¡Ay! Don Vic, denos permiso a este feriado. ¡No! Don Vic así. No se puede, Esteban Verde Soto. Pero por favor, no es imposible. Ese villano es nuestras vidas. Empieza a sonar el teléfono y... Don Vic, súbame el sueldo. Sueñas, Querubín Quintana Sánchez. Correo electrónico, Víctor Santos Burgas. Nosotros también tenemos a nuestro villano aquí entonces en TVC, en Saboreando la Mañana. El día de hoy, gran programa, súper entretenido, con muchísima información para que usted no se despegue ni un solo segundo, desde las 9:30 hasta las 11 de la mañana. Ahora es momento, mi querido Gordito, de agradecer la confianza a nuestros queridos auspiciantes. Por ustedes estamos aquí. Muchas gracias. Saboreándola. 9:59 de la mañana y nosotros continuamos con más. Como le habíamos hablado al inicio del programa, nosotros vamos a hablar del sexting en 2 partes. Esta vez la vamos a tratar desde la parte psicológica. Queremos dar la bienvenida a Gabriela Caiza, ella es psicóloga clínica, y con ella trataremos de este tema que en realidad como padres creo que sí nos asusta, ¿no? Si esto llegase a suceder, o podríamos darnos cuenta que nuestro hijo está involucrado, o envía fotos o es quien pide estas fotos. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenida. ¿Qué hago como padre si me entero que mi hijo o mi hija está involucrado en este sexting? ¿Cómo les va? Buenos días y gracias. Bueno, primero que nada hay que entender que el sexting es una problemática bastante fuerte que se da aquí en nuestro país.
Aquí en el Ecuador se han hecho 2 investigaciones y lo que llama la atención del sexting es que, por ejemplo, sex significa sexo, texting es el tema de textear, ¿no? Entonces, lo que quiere decir que todo contenido que sea de texto, de emoji, con contenido sexual, básicamente esto se considera sexting. Lamentablemente han empezado en edades de 12 a 18 años. Anteriormente se utilizaba esta práctica de sexting, por ejemplo, en lo que son los adultos, pero como se sabe, cuando tú publicas algo en las redes se queda y difícilmente sale de esto. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias con esto? No solamente se queda ahí, sino que puede también darse la extorsión a través de esto, el grooming, que es una persona adulta que se hace pasar, y se le gana la confianza de la persona y se hace pasar por un adolescente y él empieza a pedir este tipo de fotos e incluso puede llegar a un tema incluso de pornografía infantil, de redes grandes, ¿no? Entonces, lo que llama la atención es en estas edades de 12 años. Normalmente nos dice un poco la teoría que cuando nosotros entregamos un dispositivo celular a nuestros hijos, nosotros tenemos que explicar cuáles van a ser también las complicaciones y los riesgos que pueden darse en este sentido, y no es recomendable antes de los 12 años entregar un teléfono celular sin explicar todas estas cosas que pueden darse. Y hay que tener mucho cuidado también con tener este contenido en nuestros propios celulares, porque ahora el tema de la delincuencia, también los ladrones roban el celular, ven ese contenido y comienza también el tema de la extorsión. Pero bueno, volvamos al tema de los pequeñitos. ¿Qué hacer? Porque yo he visto algunos casos muy cercanos de chicos que se filtraron sus videos, sus fotos en el sexting, se comenzó a compartir por redes sociales y ellos terminan cayendo en una depresión que estuvieron a punto de quitarse la vida porque no pueden lidiar con esa presión mediática, sobre todo un tema que es mucho más afectado para las mujeres, donde sea vulnerable totalmente su cuerpo, su intimidad, y se comparte y se comparte. ¿Cómo tratar esa depresión cuando ya se regó esta información? Bueno, básicamente cuando empieza a compartirse este tipo de contenido ya estamos hablando de un cyberbullying, ¿no? Porque ya es un tema de hostigamiento, de usar incluso la foto de uno de sus hijos y que lo coloquen en un cuerpo, y estamos hablando de un tema de sexting al cual ellos están expuestos. Una de las primeras sintomatologías que empiezan a experimentar los niños, niñas y adolescentes es, por ejemplo, el aislamiento, sintomatología ansiosa, empiezan a tener problemas de sueño, un poco de miedo, se les dificulta mucho las relaciones sociales, y esto a veces ya nos da un poco indicadores. Los padres tenemos que estar atentos de cuánto tiempo pasan nuestros niños en el celular, incluso qué tipos de juegos ellos están teniendo con otras personas de otros países, porque incluso a través de estos mismos juegos se da también este tema del bullying. Entonces tenemos que ver, cyberbullying, perdón, entonces todo esto nosotros tenemos que ver. Ahora, cuando nosotros identificamos este tipo de sintomatología, incluso problemas de estómago, dolores de cabeza, a veces no quieren ir, y sobre todo se ve en las conductas de nuestros hijos de qué es lo que ellos han dejado de hacer, pues nosotros tenemos que acudir donde un especialista. Ahora, para los papitos que en algún momento lleguen a encontrarse con este tipo de contenido, que sea que sus hijos estén enviando, o sea que a su vez ellos estén también recibiendo este tipo de contenido, lo primero que hay que hacer es guardar la calma y nosotros dar un espacio de confianza a nuestros hijos, porque si ya se supone que está en un espacio de violencia, que nosotros como padres reaccionemos en violencia, definitivamente vamos a complicar más la sintomatología, y esto es súper peligroso porque incluso empiezan luego ideas, pensamientos y el suicidio como tal en los adolescentes. Entonces esto es súper grave que los papitos tienen que tomar en cuenta en la forma en cómo reaccionan. O sea, no alterarse, no asombrarse, porque lo que necesitamos en ese momento es saber, tener información, qué pasó, desde hace cuándo, qué persona te está enviando, te están obligando, revisarles y a ellos decirle, bueno, estás acompañado, podemos hacer algo. Y no alterarnos. La primera cosa es no alterarnos, no entrar en pánico, porque ahí sí puede ser contraproducente. Correcto, y ha habido casos de, como complementando esto, primero, ¿qué vendríamos a hacer? Porque hablábamos de la huella digital, que esto lamentablemente termina quedándose ahí, ¿no? Se convierte en algo de dominio público. Y nos preguntaban también, ¿qué pasa si es que nos enteramos? Hablamos con el padre de la otra parte, quizás si es que es una pareja de jovencitos, me invento, 15, 16 años, que están intercambiando este contenido. Uno de los padres sorprende ahí, se encuentra con una fotografía, una pareja de enamorados jovencitos. ¿Qué hacemos? Conversamos con los otros padres. ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería la solución? ¿Está bien hacer eso? Bueno, depende mucho de eso. Por ejemplo, si se dan dentro de un contexto escolar y están dentro de los mismos pares,
lo que nos dicen los protocolos del Ministerio incluso de Educación es que nosotros tenemos que notificar directamente esto al establecimiento de las instituciones educativas. Ahora, si se da un poco más bien por fuera en este sentido, también primero es también asesorarse incluso en el tema legal, la parte psicológica, porque lo primero que necesita en este caso esta persona que está siendo víctima es el acompañamiento y poder un poco psicoeducar y luego de eso conversar, pero sobre todo siempre indagar, porque miren, hay el sexting pasivo y el sexting activo. ¿Qué quiere decir? El sexting activo es la persona que directamente pide este contenido de fotos, incluso con amenazas. Si es que no me envías la foto, te dejo. Son ya nuevas citas violentas que se dan. Y el sexting también un poco pasivo es el que de ley recibe y empieza también incluso a replicarlo, ¿no? No lo pide, pero también lo replica. Entonces sí tenemos que tener claro, directamente yo estoy siendo una persona que está aplicando este sexting pasivo que estoy replicando, o directamente a mí hay alguien que me está pidiendo incluso textualmente el tema de la intimidad y me está pidiendo, por ejemplo, fotos de mis partes íntimas. Entonces hay que tener claro, entonces dependiendo un poco la gravedad, por así decirlo, explicar en este caso al adolescente, si es fuera del establecimiento, intentar conversar también con los padres y también ver qué es lo que se está dando en estas dinámicas. O sea, quizá en este caso, solo para puntualizar un poquito más lo que decía, si me encuentro quizá con mi hijo adolescente que con su enamorada, los dos tienen 15 años, conozco a los padres de ella, quizá estaría bien que yo hable con los padres de ella también y sentarnos, quizá los 4 padres con los hijos, sería lo adecuado, la reacción adecuada y conversar todos y decir, muchachos, ¿hay este riesgo? ¿Estaría bien actuar así? Bueno, primero que nada, antes de exponernos de manera colectiva, primero de manera, se puede decir, un poco individual y conocer, y también no exponer, sino también incluso acordar con nuestros hijos y decir, mira, tenemos esta posibilidad, lo que nosotros buscamos es arreglar, entonces más bien conversemos, expliquemos que esto tiene serias implicaciones y quizás desde ahí un poco corregir, ya, pero hay que ver, entonces siempre hay que hacerle participar a nuestros jóvenes también para que puedan tomar un poco la decisión, porque recuerden que ellos ya se ponen en tensión y en ese riesgo. Y ojo, no vamos a saber también desde la otra parte cómo va a reaccionar. Claro. Ya, porque puede ser incluso contraproducente. Es decir, ahí tú me acusaste y con más ganas posiblemente puede seguir este hostigamiento. Porque nosotros nos ha pasado incluso casos de que ya han llegado y los padres, por ejemplo, han conversado. Pero, por ejemplo, en este caso, el agresor se sigue burlando y dice, no, a mí no me pasa nada. Y siguen subiendo fotos, entonces, y sigue afectando a la persona. Y se crean cuentas falsas, confesemos, y empieza ahí un tema súper complicado. Ahora, doctora, para que esto no llegue a pasar, ¿qué tan importante y a partir de qué edad nosotros debemos hablar de este tema con nuestros hijos? Porque claro, yo he escuchado y de lo que me cuenta mi hija también, son cosas que son muy comunes. Se llaman cromos ahora en el colegio, los compañeros coleccionan las fotografías de las compañeras. Quien llega a tener todas las fotos de las compañeras pues desnudas se lleva pues los halagos y el premio de la clase. Entonces en realidad esto es bastante preocupante. ¿Desde qué edad nosotros debemos hablar con nuestros hijos sobre este tema? Obviamente, siempre hay que decirles que el cuerpo es un templo, que nadie puede, pero ya precisamente hablarles del sexting, ¿a qué edad es aconsejable? Bueno, yo creo que desde los 5 años nosotros ya podemos explicar, no de manera tan técnica, claro, sino desde la gravedad incluso a nuestros hijos, explicar que este tipo de cosas no está bien, que construirse estas formas de enamoramiento, de relacionarse en temas de la sexualidad, al menos si son adolescentes, no es lo más correcto que tú estés mostrando, y nuevamente hacer énfasis en decirles que esto se va a quedar en la red y que esto puede ser contraproducente para ellos. Entonces nosotros hablar claro, pero sobre todo esto, y es importante que se visibilicen las instituciones, siempre estar hablando, psicoeducando y explicándoles también a los adolescentes que este tipo de prácticas incluso puede tener lo que luego van a hablar, el tema legal, porque se puede considerar de varias formas en este sentido. Entonces creo que todos podemos hacer esto. Si vemos a alguien, incluso las fotos a veces que se hacen, decir, o sea, no, o sea, todavía no, evitar un poco hacer esto, porque nos estamos exponiendo, estamos poniendo en imagen y sobre todo estamos poniendo nuestro cuerpo
Y recuerden que también las redes sociales también nos ponen a que estemos observados y a que estemos siendo criticados, y todo eso también afecta, porque ahora los niños y las niñas y los adolescentes están creando su autoconcepto y su autoestima a través de la opinión o del like que dicen los demás. Entonces también estar atentos y observar, ¿no? Porque a veces sí solemos ver estas conductas en nuestros hijos. Es importante siempre darle las herramientas a nuestros hijos desde pequeños, desde que su cuerpo es sagrado, de que tengan una autoestima bastante alta, porque tristemente esto sí pasa más entre los hombres, ¿no? Que nos compartimos, que mandamos, que todo esto, que sí tenemos una concepción diferente de lo que podemos tener sobre una compañera. El tema de la pornografía también distorsiona bastantísimo el tema de los niños hoy en día, de lo que es el amor, de lo que es el sexo. Entonces estamos un poco confundidos, entonces sí necesitamos herramientas. Vamos a marcar una pausa, agradecemos a la psicóloga Gabriela Caiza por estar junto a nosotros. Después de la pausa vamos a seguir tratando el tema del sexting, pero desde el punto legal, porque eso también es una pena, y una pena que puede ser pues muy dolorosa. Ya volvemos. Tema del sexting, por supuesto, recibimos al abogado Edison Montero y como lo anunciamos, vamos a tratar ahora desde el ámbito legal. Y fuera de cámaras, en el corte, conversábamos de esta responsabilidad legal y me sorprendió bastante que no necesariamente uno necesita ser mayor de edad para tener esta responsabilidad legal. ¿Qué pasa, abogado? Muy buenos días. Si es que un muchacho, un colegial, empieza a regar estas fotografías de un compañero o de una compañera. Bienvenido. Primero, buenos días. Muchas gracias a todos los televidentes. Un cordial saludo. Efectivamente, eso creo que hay que tener claro, ¿no? Que la responsabilidad legal, de acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia, solo asume desde los 12 años en adelante. Entonces, eso de que no cumplo la mayoría de edad y que yo libremente puedo mandar fotos, difundir cualquier tipo de video, es totalmente falso. Entonces, los padres de familia, las víctimas que están siendo víctimas, que están teniendo este tipo de comportamiento, también son responsables legales a partir de los 12 años. Wow, es impresionante. Y claro, la verdad es que estábamos conversando fuera de cámara y pensábamos que eran los 18 años, pero no, tenga en cuenta que es a partir de los 12 años. Es tan importante hablar de este tema con nuestros hijos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si como padre, yo por coincidencia de la vida, no sé qué es lo que pasa, y llego a ver el teléfono y veo que en este caso voy a hablar que un hombre es quien le está pidiendo a la chica pues fotografías o videos. ¿Qué es lo que puedo hacer como padre? ¿Cuál es el primer paso a seguir cuando yo ya veo que esto está sucediendo? A ver, en ese momento hay que activar varios protocolos, ¿no? El primer protocolo es básicamente dar a conocer al DC del colegio ya esta situación. La segunda... ¿Y si no son del mismo colegio? Si no son del mismo colegio, lo que se puede hacer es dar el aviso del delito. Es decir, poner la denuncia en la fiscalía para que la fiscalía, en este caso si son menores de edad, la fiscalía especializada en adolescentes, inicie el proceso investigativo. Entonces, el primer paso como padre de familia es dar a conocer, en este caso si son del mismo colegio, al DC del colegio para activar el protocolo del Ministerio de Educación, y si no son del colegio, hay que poner la denuncia en la fiscalía para que el fiscal haga las investigaciones pertinentes. Y esto es importantísimo porque a veces desconocemos los límites que tiene la tecnología, porque hoy en día con la tecnología la policía puede averiguar desde qué celular, desde qué punto, desde qué computadora, desde cualquier parte del mundo se subió un video, se compartió una foto, cuántas personas la compartieron, quién la tiene todavía registrado ese video en sus teléfonos, y todos pueden tener su pena. Pero ¿cómo solicitar eso a fiscalía? ¿Cómo solicitar eso a la policía para poder tener ese rastreo? Claro, una vez puesta la denuncia, y eso es súper importante, ¿no? Poner la denuncia para que la fiscalía, a través de la policía judicial, inicie los procesos investigativos. Entonces, lo que hace el fiscal es nombra un perito informático y el perito es el que se encarga de hacer la investigación. Entonces, él detecta desde qué IP se transmitió esa información y hace una validación de los teléfonos celulares o los dispositivos móviles. Para que tenga ojo que no guarde esas cosas. Por supuesto, así es. Ahora es prácticamente imposible ya borrar ciertas cosas. Se convierte en algo realmente difícil de esto. ¿Qué pasa entonces, abogado, cuando ya se localiza esta IP? ¿Qué puede llegar a suceder cuando ya se identifica quizá a una red donde se llegó? ¿A qué pena se puede estar enfrentando una persona que es encontrada, un mayor de edad, que les llegó a su teléfono, que les llegó a su computador material inapropiado con menores de edad? ¿O compartió? Ya.
Verá, básicamente la legislación ecuatoriana establece dos aspectos puntuales. En el caso de lo que usted me estaba comentando, se puede establecer un delito de pornografía infantil, ya un delito que tiene una pena de 10 a 13 años. Sí se logra demostrar, obviamente, que este tipo de evidencia de este tipo de contenido se comercializó. Entonces, esto es muy grave. También puede haber un tema de violación a la intimidad, ¿ya? Cuando se distribuye y sin autorización, en este caso del titular. Entonces, hay que ser muy conscientes que este tema del sexting es algo muy problemático y que puede, obviamente, traer problemas legales muy fuertes. Caso de pornografía infantil y caso de violación a la intimidad. Pero, ¿qué es lo que sucedería si es un niño, no sé, de 13, de 14 años? ¿Cómo se le... Cuando son ¿Cómo niños sería de esa edad? Y también, ¿qué es lo que pasa si yo me doy cuenta también, pues, como madre, como padre, que mi hija estaba accediendo a eso porque ella lo quería hacer entre dos menores de edad? Por lo general, lo que sucede cuando son menores de edad, se establece el tema de violación a la intimidad. Entonces, el Código de la Niñez y Adolescencia me permite un tema de conciliación. Entonces, lo que suele hacer la Fiscalía Especializada en Adolescentes es que llama una audiencia de conciliación y las partes se ponen de acuerdo. Y llegamos a lo que se denomina acuerdos reparatorios. Entonces, la parte afectada pide una indemnización y se solicita al fiscal medidas socioeducativas y una terapia psicológica, en este caso, pagada por el victimario. Abogado, ¿qué ocurre? Porque estábamos hablando, y este es un tema que también es importantísimo, de esta huella digital. ¿Qué pasa si es que a mi hija, a mi hijo comienza a filtrarse un video y de repente el colegio opta por sacarle a mi hijo por eso, porque ya está marcado con una A desde la letra escarlata, donde puedo perder un empleo porque hace años, cuando yo era pequeño, sigue circulando un video y dicen, nosotros no, en esta institución no tenemos chicos o mujeres así? Porque ya se vuelve también un acoso que puede repercutir el resto de mi vida por un video que se compartió cuando era niño. Me pueden expulsar del colegio. ¿Qué acciones legales puedo tomar yo ahí? A ver, en este caso, por ejemplo, cuando hay este tipo de sexting o de filtración de información, uno de los protocolos que se establece es que se acuda al distrito de educación. Entonces, el distrito internamente inicia un sumario administrativo y es el único que puede... Ya no existe la figura de expulsión de los colegios. Simplemente existe el cambio de institución educativa. ¿Tengo que ser cambiado el colegio? Tiene que ser cambiado siempre y cuando el distrito, en este caso de educación... O sea, ¿la víctima tiene que ser cambiado o el victimario? El victimario. El victimario. El victimario. Se inicia un proceso sumario administrativo internamente, ¿ya? Y lo que se establece es el cambio de institución educativa. Ya no existe en la ley el tema de expulsión del colegio. Pero perdón, gordito, pero ¿qué pasaría aparte con el victimario? Porque que se le cambie solamente de colegio no creo que podría ser como una buena solución, porque va al otro colegio y puede hacer lo mismo. ¿Algo aparte sucede con él? Por supuesto, lo que se establece es que el fiscal puede establecer como medidas reparatorias un tema de terapia psicológica, un tema de boleta de alejamiento y un tema de medidas socioeducativas. Y de hecho, en este caso, el victimario y los padres tienen que rendir un informe al fiscal para que se establezca que está siguiendo este procedimiento. Pues sí, penosamente algo que podría parecer muy, entre comillas, un juego inocente termina convirtiéndose en un problema legal, y es importante que usted sepa. Principalmente, yo me quedo con esa parte de la responsabilidad que hablaba el abogado junto a nosotros al iniciar su intervención. Eso es clave, que sepan los jovencitos que ya tienen una responsabilidad al momento de compartir este tipo de información y saber que... Insisto, penosamente, esto ya puede terminar convirtiéndose en un lío legal. Agradecemos... Cortar la cadena, gordito. Cortar la cadena cuando recibimos de esto. Cortar la cadena de estar distribuyendo, pasando eso. Así es. Uno puede hacer la diferencia. Uno puede marcar la diferencia. Tienes razón, compañero. Abogado Edison Montero, agradecemos la claridad con la que nos ha explicado de cómo se puede complicar esta situación. Y si usted está en este problema, asesorarse de inmediato. Mientras más rápido se tomen acciones, es mejor. Más adelante, compañeros. Así es, claro. Mi querido gordito, vamos a ver la segunda parte de los y las villanas y villanos más terribles de las telenovelas. Usted seguramente quiere saber quién ocupa el puesto número 1. Nosotros se lo contamos más adelante. Y así es, tenemos invitados especiales también festejando el Día Internacional del Fútbol Femenino. No se lo pierda. Esto al volver de la pausa. Ya venimos. 10:25, ya regresamos. Mira, los árbitros. Nos unimos. Claro. Y es que es el día del fútbol femenino, mi reina. Así es, chiquitín, fútbol femenino. Nos encanta. ¿Y saben qué? Yo tengo que decirlo, una inútil al máximo con el fútbol. Siempre he querido intentar algo, una cascarita, cualquier cosa. No me funciona, pero en todo caso, sí tenemos a expertas que se desempeñan de una manera maravillosa. Y muy bien, va creciendo el fútbol femenino a nivel mundial, pero queremos conocer un poquito más acerca de la historia del fútbol femenino en Ecuador. Así que preparamos esta nota para todos ustedes. Vean. Vean, échelo aquí. Mira, ahí cabecea, le dije.
El fútbol femenino crece año a año y Ecuador no se queda atrás. Si bien el camino de las mujeres en este deporte no ha sido nada fácil, hoy la brecha de género se ve reducida por las brillantes representantes que en el fútbol se destacan. En el año 2015, por iniciativa de la CONCACAF, para fomentar la práctica de fútbol en niñas y mujeres de todo el mundo, se instaura el 23 de mayo como Día Internacional del Fútbol Femenino. Para la celebración, se realizan varios eventos deportivos, donde se conmemora no solo a las futbolistas, sino también al cuerpo técnico y colaboradoras de esta disciplina. Con el pasar de los años, este día tomó más fuerza para crear conciencia sobre el poder que tiene este deporte en la sociedad y reconocer a quienes luchan por un espacio históricamente ocupado por hombres. Por eso en este día les rendimos homenaje. Ahí estamos viendo un poco de la historia del fútbol femenino. Tenemos una invitada especial acá y le queremos dar la bienvenida a Fernanda Vázquez, que ella es parte de la directiva del Club de Ñañas, un club que empezó desde hace cuántos años empezó, pero ahorita están, yo me acuerdo que jugaba una amiga ahí, pero fueron creciendo brutalmente, que ahora es uno de los equipos principales del fútbol femenino acá en nuestro país. Bienvenida. Bueno, primero, muchísimas gracias por este espacio. Así es, Martín, Ñañas inicia con la intención de dar un espacio a la mujer ecuatoriana dentro del fútbol. En efecto, nosotros iniciamos en el año 2016, abrimos nuestras puertas el 1 de febrero de 2016, nos convertimos en el club logros deportivos dentro del país. Somos el único representante del Ecuador en Copa Libertadores, que es netamente femenino. Estamos entre los 9 mejores clubes de toda Sudamérica y también entramos en la lista de los mejores clubes a nivel mundial, ocupando el puesto número 167. Muy bien. ¿Qué tal es eso de entrenar así ya a este nivel de élite del fútbol? ¿Cómo ha sido la vida de ser una futbolista profesional? De algo que hay que ser honestos, o sea, antes no era tan reconocido. En mi época, tengo yo 46 años, antes, no, pues, o sea, no, a mis compañeras no es que había mucha compañera que jugaba fútbol, ¿no? Ya a veces que obligados le ponían a jugar fútbol en educación física. ¿Cómo ha ido evolucionando esto en las últimas décadas? A ver, la evolución ha sido algo de 180 grados. Yo jugué fútbol desde mis 11 años. Jugué ¿no es cierto? Hasta, sí, el año pasado me retiré del fútbol. Jugué en la selección del Ecuador. Fui la primera jugadora en salir y jugar profesionalmente en Europa. Jugué en Suiza. Y fue justamente ahí lo que yo pude ver cómo el fútbol femenino profesional puede ser en otro país. Y dije, ¿por qué no hacerlo en el Ecuador? Si es que Suiza puede hacerlo, ¿por qué no hacerlo en el Ecuador? Ahí es cuando nacen Ñañas. Logramos algunas cosas importantes. Dentro de esto hemos logrado hitos históricos como sacar el Día Nacional del Fútbol Femenino. Hoy día estamos celebrando el 23 de mayo el Día Internacional del Fútbol Femenino, que salió en el 2015 por la CONCACAF. No obstante, el Ecuador tiene su propio Día Nacional del Fútbol Femenino, que ha hecho eco en toda Latinoamérica. ¿Qué es cuándo? El 7 de marzo. Y es una fecha muy bonita porque es justo cerca al 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué sale el Día Nacional del Fútbol Femenino? Esto sale porque se crea la Superliga Femenina y a partir de esto ocurre un problema. Y es que para la Superliga Femenina, es decir, el fútbol femenino profesional, solamente podían participar los equipos de fútbol femenino que tengan su similar masculino, es decir, el respaldo de un equipo de fútbol masculino. Mira. O sea, un club netamente femenino no podía participar en el Campeonato Nacional de Fútbol Femenino por ser un club de fútbol femenino. Esas incoherencias se viven hasta el siglo XXI. Ahí es cuando nosotros salimos, hablamos y dijimos, ¿quién puede ayudarnos? Porque si la federación, que es nuestro ente rector, no puede hacer ningún cambio, estaban en sus estatutos y reglamentos, imagínate, Esteban. Entonces, hablamos en el Ministerio del Deporte y logramos que en la Asamblea Nacional, el 7 de marzo del año 2019, se declara el Día Nacional del Fútbol Femenino. Con esto una ley que obliga a toda institución, tanto pública como privada, a dar equidad de oportunidad a la mujer dentro del fútbol. Y así Ñañas se convierte en el primer equipo que es legalmente parte de la Federación Ecuatoriana. ¡Qué bien! Fuertes los aplausos de verdad para ustedes. Gracias. Por todo lo que han conseguido, por todo lo que han logrado. Como mujer me siento súper orgullosa porque sí, en realidad creo que si una mujer quiere desempeñarse en lo que quiera y en lo que le guste, está bien. Nunca tiene que tener
respaldo o ese aval, en este caso, como nos contabas, pues de un equipo masculino para que un equipo femenino pues pueda realizarlo. Ahora me encanta, yo estaba leyendo un poquito de su historia, la misión y la visión. Es súper linda lo que ustedes quieren hacer, lo que ustedes logran, ¿no? Buscar a una jugadora integral al 100%, con absolutamente todo lo que necesita para poderse desarrollar. Ahora cuéntanos un poquito, hay mujeres viéndonos en este momento que aman el fútbol, que les encanta el fútbol, que quisieran ser parte también de un equipo de fútbol, de ñañas. ¿Cómo pueden hacer? ¿A partir de qué edad? ¿Cómo empiezan a entrenarse? ¿Cómo funciona todo esto? A ver, ñañas abre sus puertas y como misión está abrir sus puertas a las mujeres que quieran participar. Hay que entender también que llegar a ser futbolista profesional es estar en la élite del fútbol femenino. Entonces, no todas tienen tal vez esa formación que a veces para muchas es de 10, 12 años para poder llegar a estar en un fútbol femenino profesional. Muchas de las chicas que juegan en ñañas ya han jugado Mundial, han jugado Copas Libertadores, son seleccionadas del Ecuador. Entonces, hay que seguir un proceso. Para eso están las escuelas de fútbol que tienen ñañas y es muy fácil el ingreso. Simplemente se solicita a través de las redes sociales, a través de los números oficiales del club y pueden entrar en cualquiera de nuestras categorías. Yo tengo una pregunta buenísima. Bueno, hemos visto, por ejemplo, lo que está sucediendo en el fútbol masculino. Y sí, tenemos que tomarlo así de un ejemplo al Club Independiente del Valle. Hay que tomarlo como un ejemplo porque lo que ellos han hecho como una empresa y lo que están haciendo ellos con el tema de scouting y todo esto en el fútbol es un ejemplo, diría yo, mundial. Bueno, ahora el Independiente del Valle en realidad tiene nuestro proceso, porque nosotros, y les comento esto, una de las razones por las que no querían que un club netamente femenino ingrese a la Superliga Femenina es para decir, ¿cómo va a competir contra clubes como el Barcelona, como la Liga, como el Independiente? Bueno, pues ñañas en el año 2022, en cuartos de final le ganó a la Liga, en semifinal al Barcelona y en la final al Independiente del Valle. Y a partir de eso el Independiente del Valle cogió a todo nuestro cuerpo técnico que nosotros teníamos por más de 6 años, a nuestro equipo titular y ahora nuestro proceso está ahí. Entonces, en realidad, los portamos no hay y es justamente la situación en la que estamos. Si ustedes justo estamos en eso con ñañas, en una lucha bastante grande porque se respeten los contratos que tienen las jugadoras. ñaña es un equipo que forma y buscamos que los otros equipos, porque a ver, aplaudimos cuando un club de fútbol masculino vende a un jugador y ojalá sean por millones más, porque le decimos venden en 20 millones y todos aplaudimos. Claro. Pero ¿qué pasa que cuando es una mujer? ¿Cómo hacemos? ¿Pagamos los derechos? Cuéntanos también un poquito el proceso de crecer, porque claro, ustedes crecieron como la espuma y eso es muy positivo, eso es muy bonito, pero también es un dolor de cabeza, porque yo que un poco sé de fútbol, ya cuando vas ascendiendo te exigen más cosas, te exigen un estadio más grande, te exigen que ya tengas indumentaria más profesional, te comienzan a exigir que ya tengas un transporte. ¿Cómo fueron manejando esa logística de ir creciendo? Porque también va arrastrando un montón de exigencias más en el fútbol profesional y a veces hay muchos equipos que no tienen el poder económico y tienen que descender porque no pudieron como completar con el estadio, tener más de exigencias. ¿Se caen los auspiciantes? Claro. A ver, para ponerles un poquito en contexto, un club, por ejemplo, ñañas, paga sueldos, salarios mensuales a 25 jugadoras. Eso involucra afiliación al IES, todo, ¿no? Todo lo de ley. Aparte de esto, tenemos a chicas juveniles dentro del equipo que nosotros estamos pendientes de sus estudios. Tenemos una persona que incluso va a ver sus notas. Actuamos como padres y madres de algunas de estas chicas de las que son juveniles para que continúen con sus estudios. Además de eso, tenemos 14 jugadoras que les damos hospedaje. Eso significa casas club que nosotros tenemos que arrendar. ñañas, al no tener su propia infraestructura como lo tienen otros clubes, que muchos han sido espacios donados por las alcaldías de su ciudad, nosotros tenemos que arrendar canchas, nosotros tenemos que arrendar estadios, nosotros tenemos que pagar transportes. Imagínense lo que es un viaje a Guayaquil a jugar contra el Barcelona, que recién llegamos de jugar de allá. Es fuerte. ¿Cómo nos manejamos? Gracias a los patrocinadores. Las marcas que están con nosotros, las marcas que creen en el fútbol femenino, en lo que nosotros como ñañas estamos haciendo, nos hemos convertido en este equipo que ha demostrado no solamente la lucha al fútbol femenino, sino es una guerra como David y Goliat.
¿no? De decir, vienen ñañas y les gana a estos equipos. Le hemos ganado en semifinal el año pasado al Barcelona y hace 2 años también al Barcelona. ¿Quién le gana al Barcelona en el Monumental? Entonces, yo sí muy agradecida porque ellos, incluso en pandemia, pendientes, Ñañas nunca cerró y Ñañas fue quien luchó para que no se cierre la Superliga Femenina. Ah, bueno, muy bien, Fernanda, muchísimas gracias. Vean, los más auspiciantes, cáiganse con las ñañas. Señores del municipio, cáiganse con las ñañas. O sea, cáiganse con las ñañas, acoliten ahí un espacio para su complejo, para su sede. Acoliten a las ñañas y acoliten más al fútbol femenino del Ecuador, ¿no? Sí, definitivamente. Sí es importante que la empresa privada lo hace, pero que sí, también en este caso pues se pueda ayudar de esta manera para que tengan un espacio donde puedan practicar. Ya sabemos, ya nos estaba contando aquí Per también todo lo que se necesitaba para poder sostener a este club. Así que bueno, mientras más auspiciantes y mientras más gente que colabore, definitivamente. Rápidamente, ¿cómo se llaman los fanáticos de ñañas? La hinchada, la familia Ñañas. La familia Ñañas, todos en parte de la familia Ñañas. Gracias, Per, por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Muchísimos éxitos y que el fútbol femenino, por supuesto, continúe creciendo mucho, mucho más. Gracias por habernos acompañado. Más adelante tenemos la segunda parte de Los Villanos. ¿Quién estará ahí en el top? Escríbanos, por favor. Karina Sarmiento es la más villana. Soraya Montenegro, la más mala. ¿Será que está en el puesto número 1? Descúbralo al volver de la pausa. Las ñañas eran bien villanas cuando les iban a ganar al Barcelona en el Monumental. ¡Qué villanas eran! Ay. Ríase, gordito, vamos a la pausa. Y ya regresamos con más. 10:44. Mira. Cabecea, Karina. El tiempo se ha acabado, muchachos, y es momento de decir ¡adiós! Gracias. Nos vemos mañana. mañana. ¡Chau! Saboreando la